Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola, y esto es Creencias Limitantes. un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué Siéntate libre de abrir tu mente. y dejarte llevar. Bienvenidas personas a un nuevo episodio y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que no solo nos incumbe a nosotros como individuos, sino también a nuestras relaciones interpersonales, bien sea relaciones amorosas, de amistad o familiares, y es la responsabilidad afectiva. Entonces vamos a empezar un poquito como siempre con el concepto de la responsabilidad afectiva, que básicamente significa tener presente que todo acto tiene sus consecuencias y que uno como persona debe hacerse cargo de ellas. Es decir, obviamente todo lo que yo haga va a repercutir en las personas que me rodean y debo estar consciente de que puede afectar a esa persona, bien sea positivamente o negativamente. Sí, la verdad es que este tema de la responsabilidad afectiva, de nuevo, son puros conceptos nuevos. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar tú que existía un término para cosas que tú haces en tu día a día? Por ejemplo, cuando tú estás con tu pareja o tus amistades o inclusive tu familia, tú igual cuidas la forma de cómo comunicarte o la forma en la que se expresan contigo, pero hay veces en las que no, simplemente lo vivimos y ya. Pero leyendo sobre eso, también me di cuenta que de nuevo hay muchas otras cosas por detrás, como por ejemplo el hecho de generar acuerdos, de efectivamente reconocer tus emociones, practicar la empatía, y es muy interesante cómo de algún modo esto se conecta con lo que conversábamos en la inteligencia emocional del capítulo anterior, de las últimas componentes que decía como esto de cómo te relacionas tú con los otros, y creo que la responsabilidad afectiva va mucho de la mano con eso. Exacto, y como tú dices, o sea, primero debemos hacernos cargo de nuestra inteligencia emocional o de nuestras emociones, controlarlas, tenerlas como bien identificadas para luego poder hablar de responsabilidad afectiva, porque obviamente solo y únicamente cuando somos responsables emocionalmente, podemos generar vínculos sanos y duraderos con otras personas, porque ahí es donde cae el tema de la responsabilidad afectiva, que a veces no nos damos cuenta y quizás estamos teniendo problemas, como tú dijiste, con nuestra pareja, con nuestras amistades, incluso con nuestros familiares, y creemos que quizás la culpa está en ellos, porque volvemos, o sea, son creencias que tenemos en nuestra mente y es muy fácil siempre apuntar el dedo a la otra persona que evaluarnos primero a nosotros y ver que quizás estamos cometiendo un error nosotros mismos. Entonces es como que no, porque él se lo tomó mal o ella se lo tomó mal. ¿Y por qué no evalúas quizás tú desde dónde, desde qué emoción estás transmitiendo esa información que la otra persona lo está tomando así? ¿O eres tú quien está tomando eso mal porque su reacción no fue la que tú esperabas? Y sabes que yo siento que muchas de las razones por las que esto es así es debido no solamente a las creencias que nosotros tenemos, sino al hecho de normalizar cosas que no están del todo bien. Como cuando estábamos hablando hace un tiempo del tema de la productividad, que tú no ibas a almorzar porque, bueno, porque eso te hacía sentirte como productiva o responsable o lo que sea. Aquí pasa lo mismo. Es como, no sé si en algún momento de la vida tú escuchaste o te dijeron, no, los que se pelean se aman. Entonces tú estás Mm. normalizando la violencia como amor. Y es como cuando tú tratas de desarmar esa palabra y te das cuenta de lo que tiene por detrás, tú dices, ¿cómo podemos asociar el amor con violencia? Eso no puede ser, jamás. La- Eso no es Total. para nada correcto. Entonces, yo creo que parte de esa responsabilidad es dejar de normalizar cosas que no están del todo bien y efectivamente no verbalizar conceptos como el hecho de que pelearse, discutir, hacerle una broma pesada al otro es amor, porque no es realmente así, a menos de que tú con tu pareja o con tu amistad o con tu familia o con la persona que te estés interrelacionando hayas hecho un acuerdo de que, oye, ¿sabes qué? A mí me gustan las bromas pesadas. Oye, ¿sabes qué? A mí también me encantan las bromas pesadas. Oye, pero si yo hago una broma pesada hasta este nivel, ¿tú te molestas? No. Bueno, entonces genial, podemos proceder. Y de eso se trata. Yo creo que es un trabajo bastante intencional en la comunicación. Claro, es que es delicado porque está el tema de
de que a veces es inconsciente y viene de nuestras creencias, de que creemos, como tú dices, que quizás en la violencia está el amor, porque desde siempre se ha escuchado eso de que los que se pelean se aman, lo asocio como que eso es amor. Entonces recaemos en el tema de que es algo inconsciente, viene de nuestras creencias, y ahí recae el tema de que una persona, por ejemplo, que quizás haya vivido violencia doméstica en su casa desde pequeño, que sus papás se peleaban o discutían, quizás cuando ya llega la hora de que esa persona pues busque su pareja, quizás busque una persona, como tú dices, que la maltrate o la maltrate, y es difícil porque es algo inconsciente que para esa persona desde sus creencias eso está bien, eso es amor. Entonces recaemos en que quizás también esto va a depender de la percepción de cada uno, porque la responsabilidad afectiva es eso, también es la percepción que tiene cada uno de las emociones o los sentimientos, pero es importante nuevamente hacernos responsables, valga la redundancia, porque hay que saber identificar y mejorar eso o comunicarlo, como tú dices, porque la comunicación es clave. Siempre creo que mencionamos en episodios anteriores que la comunicación y hablar desde la honestidad, porque uno no puede asumir que la otra persona va a saber cómo te sientes tú internamente, porque las personas no son adivinas. Entonces, lo más importante es eso, si tú te comunicas, los demás van a saber cómo interactuar contigo y eso va a ser bien tanto para ti como para los demás. Y sabes que eso que tú dices es tan acertado, pero tan complejo, porque la verdad depende mucho de la confianza que tú tengas con alguien. Entonces, no sé si recuerdas cuando hablábamos del capítulo anterior de la inteligencia emocional, que había una componente que decía cómo te relacionas con los otros, ¿no? El hecho de poder comunicarte con los demás, independientemente que te caigan bien o te caigan bien. Lo mismo pasa aquí con este tema de la afectividad, porque si bien nadie es adivino, también es súper complejo saber decirle algo a alguien, independientemente de la confianza que tú puedas tener. Por ejemplo, a mí me pasa que con las relaciones de amistad que tengo recientes, soy más intencional en tratar de transparentar estas cosas y decirlas como desde el principio, como, oye, ¿sabes qué? Yo soy una persona que puedo ser muy acelerada, no pienso las cosas y hablo de una vez y a veces esas cosas que digo podrían lastimarte. Y quiero que sepas desde el fondo de mi corazón que no tengo ninguna intención detrás de eso de efectivamente lastimar. Entonces, cuando tú le das como esa advertencia a las personas sobre ti, es mucho más fácil entablar un vínculo, porque puede ser que esa persona te diga, ah, bueno, si tú eres así acelerada, prefiero no tratar contigo, o mira, ya voy a saber que cuando seas así o parezca un episodio, te voy a decir. Entonces, es súper importante el tema de la comunicación, 100%, pero yo te quería preguntar algo, y era, ¿cómo nosotros abrimos paso a este tema? ¿Cómo realmente, imagínate, nosotros podríamos hablar sobre cómo ser responsables en nuestra relación, pero tenemos conociéndonos desde hace muchísimo tiempo, entonces yo no siento que sea tan relevante quizá en este momento de la vida. Pero ¿qué piensas tú? ¿Crees que el tema de la responsabilidad afectiva es algo que se tiene que abordar como cuando empiezas a interactuar con alguien, ya sea de pareja, amistad, no sé, conoces a alguien nuevo, tu familia, o después de muchos años conociendo a alguien? Yo diría que nunca es tarde, porque de verdad nunca es tarde y como siempre también hemos dicho, esto es un trabajo del día a día y por más que tengas 20 años, 30 años, 40 años, siempre, o sea, trabajar en uno va a ser bien. Nunca debemos pararnos y pensar como que, ¿será que vale la pena que yo ahorita haga esto? Porque siempre va a valer la pena, porque te va a hacer sentir bien. Entonces yo respondería esa pregunta diciendo que sin importar quizás que por lo menos tú y yo tenemos años de amistad y siento que aplicamos mucho la responsabilidad afectiva porque bueno, también obviamente con los años uno va generando más confianza, uno va, sabes, afianzando esas alianzas y obviamente somos totalmente transparentes, pero sí siento que un error que quizás cometemos como humanos, sobre todo en relaciones de pareja, es eso, que a veces las parejas cuando empiezan, o las parejas de ahorita, de hoy en día, no voy a decir que son falsas, pero sí existe como un muro que no permite comunicar totalmente lo que ellos piensan o cómo son por ese miedo, porque existe un miedo a ser rechazado. Entonces recaemos en el tema de la aprobación social y recaemos en el tema de la inteligencia emocional. Entonces volvemos a decir, esto recae en ti, o sea, siempre y cuando tú tengas una seguridad en ti mismo, tengas claro cómo eres tú y seas consciente, porque al final es eso, es traerlo a conciencia, puedes trabajar en eso a tu favor, como siempre hemos dicho. Entonces es cuestión de ser cuidadoso, de reconocer esas cosas que tenemos nosotros y comunicarlos al otro, porque al final es eso. Y pasa mucho en las parejas que quizás dicen, yo estaba esperando que tú lavaras los platos, por ejemplo, y te molestas con tu pareja porque no te fregó los platos. Y es como que, pero dímelo y yo lo hago si eso es lo que a ti te hace feliz. Claro, eso es totalmente cierto. Y ahí caemos en algo que es como, no hagas
lo que no te gusta que te hagan? Pero también va a depender de cómo es la personalidad de cada quien, porque tomando el ejemplo que tú dices, imaginemos que estás en pareja, vienes y le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero que laves los platos y la otra persona te dice que no, ahí también hay un acto de rechazo. Entonces, de nuevo volvemos a caer en cómo podemos conversar esto de una forma de que ambas personas se vean beneficiadas. Y yo creo que es súper importante un grado de madurez, porque lo que te permite a ti tener estas conversaciones de una manera en la que no termines discutiendo con la otra persona, independientemente de quién sea, es un alto grado de madurez, de ser capaz de aceptar lo que te va a decir el otro, sabiendo que por detrás no hay ninguna mala intención de esas palabras, que no es ninguna crítica, que no es ningún rechazo, que no es el hecho de que lo que tú estás haciendo está mal. No, al contrario, te estoy diciendo esto porque siento que me impacta y a la larga este vínculo podría verse afectado en base a nuestras actitudes, en base a nuestras acciones. Porque algo que yo creo que sucede mucho en cualquier interrelación humana es el tema de la rutina o el acostumbrarse a los hechos de los demás. Y yo creo que todos los seres humanos somos capaces de cambiar y que existen acciones, eventos, actitudes que nos hacen crecer. Entonces, como decíamos hace rato, tú y yo no somos la misma versión de nosotros y eso es algo muy positivo porque quiere decir que estamos en un constante crecimiento. Y lo mismo pasa acá. Si uno no tiene esas conversaciones con las personas que uno quiere, si uno no es transparente con las personas que uno quiere, o mejor dicho, si uno no es transparente con cualquier persona, porque puede ser que sea alguien que recién estás conociendo, en realidad no sabes la responsabilidad tan grande que tienes ante las consecuencias que podría generar simplemente las palabras que utilizas. Claro, y es que el éxito de la responsabilidad afectiva, volvemos a decirlo, está en la comunicación. Y tú mencionaste al principio, creo, de los acuerdos previos. Y es básicamente eso, o sea, es más allá de un acuerdo como que tú vas a hacer esto y yo hago esto y somos felices, es mantener esa comunicación de manera que los beneficie a ambos. Y es como tú dices, en cualquier relación interpersonal humana, o sea, con cualquier persona, no necesariamente nada más la pareja, quizás fallan precisamente porque no son responsables afectivamente. Y hay que ser cuidadosos porque a veces pensamos que lo que le molesta a la otra persona es culpa de esa persona, pero quizás a nosotros nos molesta porque es nuestra percepción o nos estamos viendo reflejados en eso que no nos gusta. Y también hay que entender pues que los otros tienen sentimientos, entonces sí, hay que principalmente hacernos responsables de nuestras emociones, porque si no, no podemos tener buenas relaciones con otros. Y segundo, hay que saber que las otras personas también tienen emociones. Entonces, no puedes esperar que la otra persona sienta igual que tú una cosa, porque puede que para ti sea importante tener la casa limpia, pero para la otra persona realmente sea importante tener momentos de calidad contigo. Entonces, ahí puedes hacer, sabes, como un equilibrio y hay un libro bastante interesante y bueno para este tema que lo hemos indagado un poquito que se llama Los lenguajes del amor. Habla de que existen 5 lenguajes del amor. Entonces, es importante también que tú identifiques cuál es tu lenguaje de amor y cuál es el lenguaje de amor de tu pareja o de esa otra persona con la que tienes una relación importante en tu vida para poder saber, pues, ok, para esa persona su lenguaje del amor es las palabras, entonces a esa persona le gusta que yo le diga cosas bonitas. Obviamente se va a sentir mal si yo vengo y le digo cosas mal. Entonces, pero para mí es más importante el tiempo de calidad. Entonces, a mí no me digas cosas lindas, sino vamos a salir a cenar, vamos a hacer esto. O sea, es como identificar bien el lenguaje del amor de cada uno y de verdad que va a fluir todo. Y eso que tú dices no es solamente orientado a la pareja, puede ser en un grupo de amigas, por ejemplo, o de amigos, en donde cada persona es diferente. Y de nuevo, es saber identificar como, oye, no voy a hacer este tipo de broma acá porque yo sé que a Rola no le gusta, o no voy a hacer este tipo de comida porque sé que alguien es alérgico. O sea, hay cosas que son como el cuidar al otro. Y eso es parte de lo que significa el hecho de ser responsable en cualquier ámbito, como hacerte caso de que tus actos tienen consecuencias y que no quieres dañar a nadie. Y como tú mencionas este tema del lenguaje del amor, igual yo quiero recaer en este tema de la madurez, porque si tú estás en una relación, en un vínculo con alguien, independientemente del escenario que sea, tienes que poder entender o poder ser flexible de, bueno, si a esta persona le gustan son los tiempos de calidad, quizá yo también deba aportar en eso porque sé que es algo que le gusta a esa persona, así como yo esperaría que la otra persona, no sé, si a mí me gustan los regalos, que la otra persona también me haga regalos, pero
pero puede darse el escenario en que ninguna de las dos personas quiere ser flexible o quiere, digamos, dar su brazo a torcer para complacer al otro, porque también puede darse ese momento. Entonces, a mí me parece que más allá de desistir o dejarte dominar por lo que diga el otro o complacer lo que dice o lo que quiere la otra persona, es poder entender que esto es algo que tiene que ser recíproco. No solamente el tema del amor y del afecto y todas esas cosas, pero tiene que ser recíproco el tema de poder controlar las emociones, el poder transparentar lo que quieres, lo que sientes, lo que no, porque de nuevo, ninguna de las personas en este universo somos adivinas. Ojalá, me encantaría poder saber lo que piensan las otras personas y así uno se evita muchos malentendidos, pero no se puede. Y si no nos comunicamos, menos aún va a poder ser posible. Sí, y es totalmente un arma de doble filo. Es complicado, pues, tener esa, como tú dices, madurez. O sea, sé que suena sencillo, pero de verdad a veces es más difícil de lo que pensamos porque a veces actuamos de manera inconsciente y creemos que está bien porque crecimos creyendo eso, porque de nuevo son creencias. Y no, hay que darnos cuenta de que quizás hay algo allí que debemos mejorar, porque quizás nuestras relaciones de pareja no están funcionando, o inclusive con nuestras amistades estamos teniendo discusiones o hemos perdido amigos. Entonces, esos son como factores que nos pueden ayudar a determinar, ok, ya va, voy a dar una pausa porque quizás hay algo que estoy haciendo mal, porque pues no me estoy relacionando bien con nadie en mi vida. Y eso puede ser como de ayuda, quizás si no sabes, o las personas que nos están escuchando, si no saben cómo identificar esto de la responsabilidad emocional y afectiva e identificar que quizás sea tu percepción la que está errada, evalúen cómo están ustedes con todas sus relaciones interpersonales en la vida, o sea, tanto amorosas como de amistad, familiares, inclusive profesionales de trabajo, cómo te relacionas tú con las otras personas, si eres empático o si sientes que se te hace difícil comunicar cómo te sientes tú, porque eso también, quizás no es que no estás teniendo una relación exitosa con alguien, con alguna otra persona, quizás es que tienes miedo a comunicar tus sentimientos. Y eso también, o sea, no voy a decir que está mal, pero también es algo que hay que prestarle atención, porque al final quizás tus relaciones están bien en este momento, pero pueden llegar a estar mejor. Tienes toda la razón perfectamente, porque tenemos que ser intencionales en este tipo de cosas y siempre trabajar en uno para poder dar un mejor aporte en esta sociedad. Claro, y es lo que veníamos diciendo al inicio del episodio, que hay que tener esa conciencia de que todo acto tiene consecuencias. Entonces, obviamente hay que identificar y aceptar que quizás en algún momento cometimos un error, trabajar en nosotros mismos para poder tener esas relaciones sanas y duraderas con otras personas, tratar de identificar esas emociones, tratar de comunicarlas de buena manera, evidentemente, y evaluar y también pensar en el otro, saber que la otra persona con la que te estás comunicando también tiene sentimientos, también tiene opiniones, tener esa madurez y responsabilidad de saber manejar tanto tus emociones como la de las otras personas. Y algo que podría ser bueno es efectivamente que las personas que nos están escuchando hagan este ejercicio con los vínculos que tienen. O sea, denle la oportunidad a las personas con las que ustedes interactúan de poder saber lo que ustedes realmente sienten. Y probablemente tengan miedo y probablemente digan, ¿sabes qué? Pero es que no puedo decirle esto que siento a la persona porque quizá va a haber un rechazo. Pero si tú antes de eso le explicas a la persona, oye, mira, ¿sabes qué? Escuché un podcast o estuve leyendo sobre la responsabilidad afectiva y creo que sería interesante esto. Y puede ser que la persona también te dé un rechazo sobre, oye, ¿sabes qué? Eso me parece tonto o no me parece relevante. Y esos son el tipo de reacciones o respuestas que tú tienes que evaluar para saber si efectivamente esta interacción que tú estás teniendo con la persona vale la pena. Porque de nuevo, yo creo que las relaciones importantes o las relaciones que perduran en el tiempo son aquellas que se pueden trabajar, aquellas en donde existe la comunicación, la transparencia y la confianza para que ambas personas sean felices. Totalmente, hagan el ejercicio, inténtenlo porque no van a perder nada, al contrario, van a ganar si lo logran y déjenos saber por nuestras redes sociales @creenciaspodcast en Instagram si les ha funcionado o si tienen alguna pregunta y también si logran leer el libro de los 5 lenguajes del amor porque también es un buen ejercicio para identificar por allí cuál es el lenguaje de cada uno. Y bueno, gracias por escucharnos, esperamos vernos en un próximo episodio. Gracias. Chao.